De hoy vamos a ver la patología quirúrgica del esófago y del diafragma. En específico, vamos a analizar los tumores benignos, quistes, carcinoma de esófago, sarcomas, perforación esofágica, lesiones procáusticos. Iniciando por los tumores benignos y quistes. Una breve introducción. Pues los tumores benignos se dividen desde el punto de vista clínico y patológico en aquellos dentro de la pared muscular y aquellos que se alojan en la luz del esófago. Los quistes del esófago son relativamente frecuentes. Aquí podemos ver una esofagoscopía en donde se muestra la compresión extrínseca, que es una característica de estos en el tercio distal del esófago, como lo pueden ver en la flecha. Aquí se lo estoy mostrando de igual manera. Y pues continuamos. Las lesiones intramurales son tumores sólidos o bien quistes y casi todos van a ser leiomiomas. Los leiomiomas son las lesiones pues prácticamente más frecuentes. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita solo es una breve introducción. Aquellos consisten en músculo liso, tejido fibroso. De igual manera pueden ser fibromas, miomas, fibromiomas o lipomas. Esto simplemente es considerar la patología, la histología y es simplemente recordar lo que hemos visto en años anteriores. No nos, nos sería mencionar más y recordar un poco lo que hemos, como les menciono, visto anteriormente durante lo largo de la carrera. Como les mencionaba, pueden ser, esto es simplemente recordando la histología, pueden ser tumores intramurales, pueden ser lipomas, neurofibromas, hemangiomas, osteocondromas y de igual manera, mencionando otras materias, y todo va a depender del origen eh, del que se desarrolle. También pueden ser polipoides o pediculosos, depende de dónde se originen. Pueden ser en la submucosa y se proyectan hacia la luz, cubiertas por epitelio escamoso estratificado. Esto lo recordaremos mucho de histología. Por otra parte, el tejido es laxo y de tipo mixoide, como recordarán a sus clases de histología. Y de igual manera, el contenido en colágeno nos hablaría de un fibroma, el tejido adiposo de un fibrolipoma, etcétera, etcétera. Aquí les dejo el artículo por si gustan de igual manera revisarlo y demás. Por otra parte, pues para que entiendan y recuerden un poquito de lo que les estoy hablando, les dejo unos cortes histológicos para que los revisen y pues recuerden un poquito de a lo que nos se refieren estos términos. Y bien, pues estas lesiones se deben extirpar y si la lesión no es muy grande, pues es posible con la remoción endoscópica con trampa. Esto lo vamos a ver más adelante con respecto al tratamiento. Por lo pronto lo vamos a dejar así y evidentemente lo vamos a ir comentando. Es simplemente, como les había mencionado anteriormente, es la introducción. Evidentemente, eh, no, lo vamos a ir tratando durante los temas. Vamos a iniciar con el leiomioma. Pues el leiomioma constituye más del 50% de los tumores esofágicos, como lo había mencionado, pues es uno de los más frecuentes. La edad media es de 38 años, contrasta con el carcinoma esofágico. Son 2 veces más frecuentes en varones. El 90% se va a localizar en los 2 tercios inferiores del esófago. Suelen ser solitarios, pero esto no descarta que se encuentren lesiones múltiples. Pueden variar mucho en cuanto a tamaño y forma. De igual manera, se han extirpado tumores menores a 1 centímetro. Los tumores suelen pesar en promedio de 4,5 kilogramos. Es muy curioso porque
tiene una forma oval característica y como pueden ver en esta endoscopía digestiva alta, pues tiene, como lo menciona aquí, como se los mencionaba, tiene una forma oval característica, como un frijolito, un haba, no sé si le encuentran la forma. De igual manera, pues ahorita se los muestro. Miren, aquí tiene su formita. Es muy peculiar, ¿no lo creen? A mí me pareció, cuando lo vi, me pareció muy curioso. Y de igual manera, les dejé el artículo por si quieren consultarlo y demás. Todo lo van a encontrar al final en la bibliografía. Pero yo vi la imagen, vi la endoscopia y dije, no, pues sí, o sea, realmente es como está descrito del libro. Entonces, por eso se las puse. Em, la TAC nos sirve para ver la éstasis esofágica en la mitad superior y la presencia de un discreto aumento en el volumen de partes blandas a nivel de la carina endotraqueal. Esto es muy importante y pues vamos a continuar. De igual manera, pues aquí como ven, la clínica puede ser la disfagia, el dolor son las molestias más frecuentes. Es más habitual que aparezcan juntas que aisladas. Cuando los pacientes con leiomioma esofágico tienen hematemesis y melena, pues tenemos que descartar otras causas del sangrado. Mm, pues sí, consideranlo es muy importante porque se mencionaba que no, porque como les mencionaba, estos pueden estar acompañados de, por ejemplo, un carcinosarcoma o bien puede ser un leiomiosarcoma. Entonces, en estos casos se deberían extirpar a menos de que existan condiciones o contraindicaciones específicas. mm, o bien causas de hematemesis, de igual manera podría ser una perforación esofágica o bien el consumo de cáusticos, entre otras patologías. Por eso se considera que debería de hacerse diagnósticos diferenciales. Continuando con el diagnóstico, el trago de bario es el método más útil. En este vamos a demostrar o podríamos observar una anomalía lisa semilunar con una forma de luna creciente. En la imagen, en el esofagograma con trago de bario, lo que podemos ver está aquí. Y aquí claramente se puede observar eh, cómo se muestra la anomalía lisa con una abolladura característica del leiomioma. Y pues como lo pueden ver, tiene límites muy claros y está cubierta con una mucosa normal. En el ultrasonido, pues nos ayuda a ver una extensión anatómica normal, estructuras circundantes. De igual manera podemos utilizar la esofagoscopía y demás. De igual manera, pues como saben, es necesaria la biopsia. Pues es necesaria la biopsia para hacer el diagnóstico por patología. Y como en todo cáncer, siempre se tiene que hacer diagnóstico por patología. Continuando con el tratamiento pues se define con respecto a la ubicación y la extensión. Las lesiones de esófago proximal y medio se requiere una toracotomía derecha y en caso de lesiones distales pues se va a realizar una toracotomía izquierda. También se ha utilizado la videotoracoscopía y en caso de lesiones grandes, en aquellas que afecten la unión gastroesofágica, se podría dar la indicación de una resección esofágica. En la mayoría de ellos se elimina mediante enucleación simple. Este sería pues el tratamiento como definitivo. Pues como podemos ver, aquí les estoy mostrando el tratamiento
Este artículo me pareció interesante porque, pues, y me gustó y por eso se los mostré, porque estamos viendo prácticamente cómo se está dando el tratamiento, cómo se está dando la cirugía paso a paso y cómo van extrayendo el tumor. Luego entonces, por eso es lo que les estaba contando, desde el principio hasta el final, cómo se va dando paso a paso y llega hasta el punto en el que se extrae el tumor y tiene su formita que ya les había contado. Y por eso se me hizo como interesante mostrárselo, el artículo del doctor Cárcamo. Y por eso de igual manera les dejé aquí el artículo por si lo quieren revisar y demás. Está interesante, se me hizo interesante. Y pues aquí está. Es la presentación desde cómo quedó y demás. Pero pues tenemos que continuar, así que la siguiente. Con respecto al quiste esofágico, aquí tenemos dos opciones, aquellos que son congénitos y adquiridos. Con respecto a los congénitos, van a estar cubiertos por epitelio columnar, ciliado de tipo respiratorio, glandular, de tipo gástrico, epitelio escamoso o epitelio transicional. Respecto al origen embrionario de estos quistes, tienen diversos nombres. Pueden ser quistes entéricos, broncógenos o mediastínicos. Y bueno, esto, pues como ven, está relacionados prácticamente con el tipo de epitelio que presenten. Ya sea, o sea, su nombre dice qué tipo de quiste es. Y por otra parte, los quistes entéricos y los broncógenos son más frecuentes y se forman por anomalías de desarrollo durante la formación. Y mencionando a los quistes adquiridos, tal vez se formen como resultado de la obstrucción de los conductos excretores de las glándulas esofágicas. Estos quistes van a variar en cuanto a tamaño, de pequeños a muy grandes. Van a ser intramurales, se ubican en el tercio medio e inferior del esófago. Prácticamente los síntomas van a ser similares a los del leiomioma. Es por esto que pues ya no vamos a repetirlos. Si tienen dudas, solo regresen un poquito el video y listo. El diagnóstico depende de los datos radiográficos y endoscópicos. Prácticamente el diagnóstico se podría utilizar radiografía, endoscopía y sería muy similar a lo visto anteriormente. Con respecto a estos, la extirpación quirúrgica por enucleación es el tratamiento de elección. Es muy similar a los leiomiomas. Durante la extirpación se debe buscar alguna fístula entre el quiste en las vías respiratorias, en especial en sujetos con antecedentes de infecciones broncopulmonares de repetición. Vamos a continuar con el siguiente tema, es el carcinoma de esófago. Y bien, el carcinoma epidermoide conforma la mayoría de los carcinomas de esófago en todo el mundo. El adenocarcinoma de esófago es un subtipo de, de carcinoma de esófago que afecta a las células glandulares del esófago inferior en unión con el estómago. Y como recordarán, en patología, adeno es que afecta a las glándulas, el sarcoma es... eh, el sarcoma estaba relacionado con todo el tejido mesenquimatoso y demás. Y pues así podríamos continuar. La etiología participa en varios aditivos. Se cree que están relacionados a la participación de aditivos añadidos en los alimentos, como compuestos nitrosos encurtidos en las carnes ahumadas, la deficiencia de minerales como el zinc y el molibdeno. Y por otra parte, en las sociedades occidentales, el consumo de alcohol y tabaco se cree que está estrechamente relacionado con el carcinoma epidermoide. También se cree que existe relación entre el carcinoma epidermoide y la acalasia de larga evolución, la estenosis por lejía, tilosis y la infección por VPH.
Aquí el factor más importante para la aparición de adenocarcinoma primario esofágico es el esófago recubierto de epitelio columnar metaplásico, bien conocido como esófago de Barrett. La vigilancia endoscópica se recomienda en pacientes con esófago de Barrett por dos razones. Mm, No hay pruebas confiables de que el tratamiento elimine el riesgo de transformación neoplásica, y la transformación maligna es curable si se detecta en la fase temprana. Hablando respectamente a lo anterior, pues como pueden ver, aquí tenemos un carcinoma escamoso de esófago bien diferenciado, y como ustedes pueden ver a un lado, en la imagen de la derecha, tenemos un carcinoma de esófago poco diferenciado. Evidentemente sería mucho más agresivo el carcinoma de escamoso de esófago poco diferenciado en comparación a hacer la detección del el que está bien diferenciado. Evidentemente sería de peor pronóstico tener un carcinoma de esófago poco diferenciado. Entonces, pues retomando lo anterior, pues sería, sería mejor tener una vigilancia endoscópica en pacientes con esófago de Barrett, y hacer la detección temprana de alguna de estas dos patologías, con alguna de estas dos, y hacer la detección temprana y evitar problemas como este en fases como esta, evidentemente. Bueno, la clínica, pues aquí suele ser similar, pero el problema en estos pacientes va a ser que suelen ser asintomáticos. Pueden presentar disfagia, la disfagia suele ser muy común, pero los pacientes, el mayor porcentaje de los pacientes suele ser asintomáticos. Por eso les mencionaba que era muy importante la vigilancia endoscópica. Por otra parte, en el caso de que ya esté avanzado y haya invasión hacia el árbol traqueobronquial, pues pueden presentar estridor. En caso de formación de una fístula traqueoesofágica, se manifiesta tos, ahogamiento o neumonía por aspiración, como lo había mencionado anteriormente. En el caso de que ya esté avanzado y haya invasión de cuerdas vocales, puede paralizarlas. Esto por lesión al nervio laringio recurrente. Y aquí, por si nos quedaba duda de nuestras clases de anatomía, puse una imagen para que tengamos como la idea y el recordatorio del por qué podría causar este tipo de lesión, y así poderlo entender. Las metástasis sistémicas casi siempre provocan ictericia y dolor óseo. Recordaremos que la mayoría de los cánceres suelen eh, atacar hueso. Simplemente debemos recordarlo. Tumores de cardias frecuentemente, es frecuente que la anorexia y la reducción de peso antecedan a la disfagia. Los datos físicos en estos pacientes corresponden a las metástasis distantes. En estos casos, la estrategia general para el tratamiento del cáncer esofágico, pues bien, como lo recordaremos y ya se ha mencionado en muchas ocasiones, el tratamiento depende de la etapa de la enfermedad al momento del diagnóstico. Y pues para esto ya saben que necesitamos y siempre vamos a necesitar la ayuda de un TNM. Y pues en este caso el TNM, pues como sabemos, T1, T2 y N0, pues él nos va a decir si el tumor está confinado al esófago. T1 a T3 y N1 nos dice si existe un avance local, y cualquier T, cualquier un N y M1 nos va a indicar si el tumor está diseminado. Por otra parte, de igual manera, si el cáncer limita el esófago, pues indicaría extirpación del tumor con ganglios linfáticos adyacentes. En caso de neoplasias tempranas confinadas,
pueden tratarse por endoscopía. Cuando el tumor tiene comportamiento local agresivo, pues el tratamiento moderno nos dicta un acceso multimodal. Esto quiere decir, el acceso multimodal es un tratamiento quirúrgico más un tratamiento coadyuvante que es la quimioterapia, radioterapia, etcétera. En caso de un cáncer diseminado, se pueden dar medidas terapéuticas paliativas. El tratamiento paliativo, pues como lo conocemos, son pues cuidados pues para mejorar la calidad de vida del paciente o el pues disminuir el dolor, disminuir los síntomas del tumor y demás. Pero evidentemente es algo que probablemente ya no mejore, como ya sabemos. Pues sí, como les mencionaba, la elección del mejor tratamiento para un individuo necesita una estadificación precisa. La estadificación comienza pues desde la historia clínica. La afectación de ganglios linfáticos distantes al tumor en la región cervical pues puede ser palpable desde la exploración en el cuello y pues esto indicaría eh, una diseminación del cáncer y pues también de igual manera esto nos indicaría pues qué tan grave o qué tan avanzado está la situación o en qué etapa podríamos estadificar a nuestro paciente. Aquí la radiografía de tórax pues podría ser el primer paso para la estadificación de nuestro paciente. De igual manera tenemos que considerar que casi nunca es informativa. La TAC de tórax, abdomen y pelvis aportan mucha información de la invasión local de tumor, alteración ganglionar o enfermedad diseminada. Tenemos que tomar en cuenta que algunos de los sitios más frecuentes de metástasis van a ser pulmones, hígados, superficies peritoneales, incluidos el epiplón y el mesenterio. Continuando con el diagnóstico, pues la biopsia endoscópica, como se los había mencionado anteriormente, siempre es necesaria una biopsia que se va a mandar a patología. Patología se va a encargar de esa biopsia y nos tiene que mandar el resultado. Se va a estadificar con un ataque de tórax, abdomen, una ecografía endoscópica y bien, en el caso de que sea posible, eh, se realiza un PET en todos los pacientes con evidencia de una enfermedad avanzada en la TAC y una o bien una ecografía endoscópica. Y pues aquí les mostré o les ejemplifiqué una ecografía endoscópica en donde se hace una pequeña punción de un ganglio linfático. Aquí está lo que les acabo de, prácticamente lo que les mencioné, en un algoritmo, como siempre se recomienda que tengamos algoritmos y demás, y por eso se los puse. Las consideraciones especiales, siempre hay consideraciones especiales como lo sabemos. Pues una es la localización del tumor, no solo depende del estadio anatómico, sino también de la ubicación del tumor primario, la valoración de la habilidad de deglución de nuestro paciente. El 8% de las neoplasias primarias del esófago se producen en el segmento cervical. Como podemos ver, aquí está nuestro segmento cervical y es donde suelen producirse las neoplasias malignas. Por otra parte, suele ser de igual manera que frecuentemente se produce en la región torácica media, que igual, si recordarán, ya se las había mencionado, al nivel de la carina torácica y en el cardias, que eran de los lugares más frecuentes en donde se presentaban los tumores. Por otra parte, la porción inferior del esófago y cardias que siempre son los lugares de adenocarcinoma donde suelen encontrarse. Y otras consideraciones específicas o especiales es que rara vez se va a
indicar una resección curativa en pacientes mayores a 80 años. Esto pues por los riesgos quirúrgicos. Y pues claro, esto es sin explicarlo, pues entiende. Y el menor efecto fisiológico de la intervención quirúrgica de penetración mínima puede reducir la morbilidad y mortalidad relacionada con la esofagectomía abierta en dos campos. Esta cirugía la vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. La reserva cardiopulmonar, aquí esto es muy importante, porque el mejor indicador del volumen expiratorio forzado en un segundo, o la FEBI, en una situación idónea debe de ser mayor a 2 litros. Cualquier sujeto con una FEV1 menor a 1.25 no es elegible para una intervención quirúrgica por el riesgo de morir por insuficiencia respiratoria. Es de el 40% a 4 años. Entonces, evidentemente son elevadas o se van presentando ciertas cuestiones que debemos de considerar, como lo van viendo. Una baja reserva pulmonar debe de considerarse en una esofagectomía transietal. Como ven, mm, eh, también tenemos que considerar si subir 3 segmentos de la escalera sin detenerse evoluciona bien con la esofagectomía abierta en dos campos, sobre todo si se usa un catéter epidural para aliviar el dolor posoperatorio. Como les mencionaba, en una fracción de expulsión en reposo menor a 40% es un signo fatal. Entonces, evidentemente, si tu paciente presenta varios signos de complicación, tanto cardíacos como pulmonares, evidentemente hay mucho que considerar en ese paciente. Si está complicado y lo complicas más, pues mejor, pues, aunque quieras ayudarlo, no lo vas a ayudar. Aquí, como siempre se ha mencionado, el estado nutricional es muy importante. En una pérdida mayor a 9 kilogramos, acompañada de hipoalbuminemia, se relaciona con una tasa mucho más alta de complicaciones y mortalidad. En una estadificación clínica, los factores clínicos que indican una etapa avanzada del carcinoma e impiden una eh, intervención quirúrgica con intención curativa son parálisis del nervio recurrente, como ya se los habían mencionado, el síndrome de Horner, dolor espinal resistente, parálisis del diafragma, formación de una fístula, derrame pleural maligno y bien, factores que disminuyen la curación quirúrgica. Es un tumor mayor a 8 centímetros de largo, eje anómalo del esófago en la radiografía de bario, más de 4 ganglios linfáticos crecidos en la TAC, reducción de peso mayor al 20% o bien pérdida del apetito. Muy bien, continuando con una estadificación preoperatoria con imágenes avanzadas, la ausencia de crecimiento ganglionar, el grado de invasión parietal dicta el tratamiento quirúrgico. Las imágenes con TAC PET muy útiles antes de iniciar la radiación y la quimioterapia. La paliación de SEA esofágico indicada en personas con cáncer esofágico metastásico o cáncer que invade órganos adyacentes. T4. Incapacidad para deglutir pacientes con fístulas hacia el árbol traqueobronquial. Disfagia grado 4. Bien, son muchas consideraciones que uno debe de tomar y evidentemente esto nos complica más la cirugía y evidentemente de igual manera serían contraindicaciones para realizar la operación. Por otra parte, acceso para alimentación, la yeyonostomía laparoscópica casi siempre es el procedimiento de elección.
El tratamiento para el cáncer esofágico depende de, como ya se los había mencionado anteriormente, la ubicación del cáncer, profundidad de la invasión, metástasis ganglionares, estado físico del sujeto para la intervención quirúrgica, factores culturales y creencias de las personas, instituciones en las cuales se realiza el tratamiento. El, el cáncer mucoso, aquí en pacientes con Epstein-Barr y aquellos con displasia de alto grado, a menudo se descubren nódulos menores a 1 centímetro y se deben extirpar completos ya que suelen alojar adenocarcinomas. Los tumores que invaden la submucosa casi nunca son susceptibles a la resección mucosa. La endoscopía por elevada frecuencia en un 20 a 25% de nódulos linfáticos recurrentes que no se pueden extirpar sin esofagectomía. Suelen llevar poco riesgo de diseminarse a los ganglios regionales y pues nada más. Por otra parte, la esofagectomía transyatal de mínima invasividad es un procedimiento cada vez más frecuente. Combinan las ventajas de esofagectomía transyatal al minimizar las complicaciones pulmonares. eh, Tiene ciertas ventajas. Tiene las ventajas de la laparoscopía, que estas son menor dolor y una rehabilitación más rápida. Algunas complicaciones, estas suelen ser inusuales, pero si se limitan a fístulas por la anastomosis esofagogástrica y casi siempre sanan de manera espontánea de 1 a 3 semanas. Y bien, pues aquí les presento una de las complicaciones que suelen presentarse. Y pues aquí está señalada con la flecha. Y es una fístula traqueoesofágica. Continuando. La esofagectomía transyatal de mínima invasividad se realiza a través de 5 a 6 pequeñas incisiones en la parte superior del abdomen y una incisión cervical transversa. Eh, Esto con la finalidad de extraer la pieza y efectuar la esofagogastrostomía cervical, a propósito de retirar el esófago y el mediastino posterior del área detrás de los vasos pulmonares y la bifurcación traqueal. Y aquí se va a crear a través de la laparoscopia. Perdón. Era una disculpa. Es necesaria la creación de un neoesófago de 4 centímetros. Y aquí, como podemos ver en la imagen, es la inversión retrógrada laparoscópica. Es el procedimiento que se está dando la esofagectomía transyatal de mínima invasión, que es de por dos vías, vía cervical y vía a través de un conducto gástrico. Continuando con este mismo procedimiento, el conducto puede crearse por medio de una mini laparotomía por vía laparoscópica. Este se va continuando, se va a dar una extracción esofágica retrógrada. Se lleva a cabo con el uso de la división del esófago debajo de la unión gastroesofágica. Como lo pueden ver, por si tenían duda, aquí se encuentra la unión gastroesofágica. em, Seguido por una inversión del esófago en el mediastino. Solo se utiliza en sujetos con displasias de alto grado, por eso lo marqué en un cuadrito rojo. La inversión anterógrada laparoscópica es la imagen que nos estará mostrando en esta opción B. Como pueden ver, aquí se está dando están retrayendo el esófago, lo van a retirar
eh, y van a crear un nuevo esófago con una parte del estómago. Entonces este pequeño estómago va a quedar como, ya no va a ser como lo que conocíamos de estómago, lo que se conocía de estómago, va a quedar más pequeño y va a quedar como una nueva porción de esófago. Y es lo que están haciendo. Y esa nueva versión de estómago lo van a unir y ese va a ser el nuevo trayecto de esófago. Y en la siguiente imagen es lo que estamos viendo. Esto es a lo que se refieren con deslizamiento del extractor venoso. Y aquí es lo que y así está ejemplificado. Como ven, o sea, como conocen el estómago normal, y aquí pum, lo jalaron, y entonces ahora queda una línea, y eso es la nueva unión, y así es como queda el procedimiento. En la línea cervical, aquí es donde crearon una abertura y por una parte estaban operando y por otra parte están operando por aquí abajo. Cierran por abajo, cierran por arriba, se cierra y ¡pum! Digo, queda quedado listo. Y esa va a ser esa es la esofagectomía transyatal de mínima invasividad. Y ahora sí es como va a quedar este paciente. Por otra parte tenemos la esofagectomía transyatal abierta. Este es un procedimiento invasivo. Es similar al de mínima invasividad, con la diferencia de que eh, se utilizan dos dedos. O bueno, no dos dedos, pero se utilizan los dedos. Ajá, pequeño error. Eran los dedos. Eh, Aquí como tal no se visualiza con instrumentos quirúrgicos como en la anterior. En la anterior ustedes ven cómo es como muy fina, muy detallada, muy cuidadosa, pero en esta no. En esta se me hizo muy interesante y me puse así como a investigar, y por eso les dejé la liga de un video de YouTube. El video está interesante y está padre, dura 1 hora y media. Yo lo recomiendo y sí me gustó, la verdad. Es del doctor Giovanni Romanciato y es de el 12 de octubre. Entonces, de igual manera es un artículo. Yo me lo encontré en un artículo y cuando vi que dejaba la liga de dos videos, entonces dije, jaja, bueno, entonces fue cuando lo vi. Y, o sea, sí es 1 hora y media, pero cuando tengan tiempo, véanlo, de verdad está padre. Entonces, continuando, no se va a visualizar con instrumentos quirúrgicos y como pueden ver, aquí sí hace una incisión más amplia, pero pues evidentemente es necesario. Es similar, como ya lo había mencionado, a la técnica anterior, entonces pues no tiene mucho caso y mucho sentido que vuelva a explicar. Entonces aquí el chiste es resecar ganglios linfáticos del mediastino inferior, al igual que los nódulos linfáticos abdominales superiores. Aquí los nódulos linfáticos mediastinos no se extirpan con esta técnica. Esto eh, porque no tienen gran proximidad con la estructura. Porque no tiene necesidad, perdón. Eh, Esta técnica es de todos los procedimientos para el cáncer esofágico, es la operación más rápida. Como les digo, en esta operación el doctor se tarda 1 hora y media y listo quedó. Ahí nomás quedó. Entonces, por eso les dejé la liga, porque se me hizo muy rápido y es como digo, no, pues sí, nomás, ahí nomás quedó. Entonces, o sea, literal, así como está aquí, literal así mete su manita y ¡fum! Bueno, no así, pero sí, o sea, sí mete la mano, mete los dedos y demás. Y, o sea, sí se ve, o sea, muy similar y pues como ustedes pueden ver es parecida. Entonces, por eso les dejé la liga y el video.
Y de igual manera aquí está el artículo indicado para que por si gustan revisarlo, ahí está todo. Continuando con la esofagectomía de mínima invasividad de 2 a 3 campos, la anastomosis en el cuello es la de 3 campos y la anastomosis engrapada en la parte alta del tórax es la de 2 campos. Aquí las complicaciones más frecuentes es la neumonía y la fibrilación auricular. De igual manera se puede dar fuga por la anastomosis. Por eso les puse aquí algunas imagencitas para que lo recuerden, lo memoricen. Eh, Aquí es alguno de los procedimientos. Es como el procedimiento: se intuba al paciente, se da un acceso videoscópico al tórax en la línea media axilar, en la eh, se extirpan los nódulos linfáticos iliares, los de la ventana aortopulmonar a los mediastínicos posteriores. Se utiliza técnica de esofagectomía transiliar de mínima invasividad. No la vamos a explicar porque ya la revisamos. Luego entonces, si quedó dudas, podemos regresar un poco el video. Si quedaron dudas, podemos comentar en la cajita de comentarios y ya evidentemente nos va a ayudar el doctor con todo esto. Se coloca sonda de alimentación y aquí va a ser muy importante no estirar el nervio laringeo recurrente por las complicaciones que puede esto tener. Y luego se tracciona el esófago, la parte proximal del estómago hacia el cuello, seguidos por el conducto gástrico, y se va a realizar la anastomosis cervical. En las partes abdominales del procedimiento, primero incluida, se va a dar una colocación de sonda de alimentación, se va a crear el conducto, se va a suturar la punta del conducto en la unión gastroesofágica y se va a colocar en decúbito lateral izquierdo al paciente a través de una toracoscopia derecha. Se va a disecar el esófago y se va a dividir a 10 centímetros por arriba del tumor. Se va a extraer por la mini toracotomía. Se introduce engrapadora para una anastomosis término-terminal a través de la esquina alta del conducto gástrico en la curvatura mayor. Y aquí, como dato importante, la esofagectomía de 3 campos tiene una ventaja de situar la anastomosis en el cuello, en donde es improbable que la fístula tenga consecuencias sistémicas graves. Continuando, en la esofagectomía de Eibor-Lewis en bloque es mayor la extracción de nódulos linfáticos en tejidos periesofágicos. Hay menor probabilidad de un margen radial positivo y recurrencia ganglionar. Y como es importante de igual manera saber que es la más radical de todas las disecciones, esta va a tener muchas complicaciones como neumonía, insuficiencia respiratoria, fibrilación auricular, quilotórax, fuga de la anastomosis, necrosis del conducto, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que haya una disección cercana al nervio laringeo recurrente, puede causar ronquera u otra disfunción de las cuerdas vocales. Por eso es importante que tengamos cuidado con el nervio laringeo recurrente. Continuando con esta esofagectomía de Eibor-Lewis, se comienza en el abdomen con una laparotomía media superior y disección ganglionar extensa en alrededor del acceso celíaco y sus ramas. Eh, Esto para extenderse hacia el hilio hepático a lo largo de la arteria esplénica hacia la cola del páncreas. Y bien, esto con la finalidad de extirpar todos los nódulos linfáticos y pues como el nombre lo dice, en bloque con la curvatura menor del estómago. La parte proximal del estómago se atrae al tórax, se crea un conducto, se forma una anastomosis con sutura o grapas entre la parte torácica superior del esófago o en conducto gástrico. Se colocan sondas torácicas
Y pues así terminaría como el proceso. La esofagectomía abierta en 3 campos es similar a la de 3 campos en penetración mínima, salvo que todo el acceso se lleva a cabo por incisiones abiertas. Aquí hay ciertas eh, controversias y se cuestionan el beneficio de un procedimiento tan radical cuando es difícil definir una ventaja para la supervivencia. Aquí también es necesario tener en cuenta que los cánceres intratorácicos altos necesitan esta estrategia tan intensiva si el objetivo es la curación. Mm, La esofagectomía de salvamento pues se realiza después de la falla de radiación y la quimioterapia definitiva. Eh, es frecuente en la enfermedad distante de metástasis ganglionares y abundante. Esto hace que el enfermo sea inoperable, hay que tenerlo en cuenta. Eh, por lo general se realiza una esofagectomía con desalvamento, por lo general con una técnica abierta en 2 campos, uno de cada 4 pacientes que son objeto de esta intervención permanece libre de la enfermedad por 5 años. Eso es interesante, ¿no lo creen? Eh, eh, a causa de la cicatrización densa causada por la radiación, este procedimiento es el que impone más desafíos mecánicos. Algunos tratamientos alternativos como la radioterapia, la quimioterapia, etcétera, no logran resultados comparables con la intervención quirúrgica. Esto se va a aplicar en aquellos pacientes que no son elegibles para el tratamiento quirúrgico. La paliación de la disfagia tiene poca duración y por lo general solo perdura de 2 a 3 meses. Es difícil justificar la duración y el tipo de tratamiento cuando la esperanza del individuo es pues limitada. Y esto lo hemos visto pues durante mucho tiempo, ha sido un tema de debate y es un tema muy controversial. Evidentemente lo hemos platicado muchos años en muchas materias y pues esto evidentemente es importante, tanto la quimioterapia como la radioterapia. Esto igual ya lo hemos comentado, evidentemente no tiene sentido que lo repita y pues vamos a continuar con la exposición. Eh, en la mayoría de los pacientes se conducen metástasis sistémicas posoperatorias, aun cuando no exista recurrencia local. Esta hipótesis de la existencia de las micrometástasis sistémicas que no se detectan en el momento del diagnóstico. Y vamos a continuar. La quimioterapia preoperatoria en vez de posoperatoria se sustenta en la ineficacia de los agentes quimioterapéuticos tras la intervención quirúrgica. Por otra parte, también tenemos la quimioterapia y la radiación preoperatorias combinadas. Y aquí hay informes de varios investigadores que señalan que la quimiorradiación con cisplatino y combinada con otro tipo de radioterapia es provechosa en caso de adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas de esófago. Igual aquí tenemos otro algoritmo de todo el procedimiento y todo el análisis que hemos hecho y demás. Aquí se los dejo. De igual manera saben que van a tener la presentación por si quieren revisarlo un poco más a fondo y por si quieren revisarlo un poco lento, más con calma.